Todas. Nos da mucho gusto que se siguieran conectando. Ya esta es la última charla y pues ya con esto terminaríamos la segunda celebración del Día Internacional de las Matemáticas en esta edición 2021. Entonces, pues adelante, Emma. Sí. Hola. Emma, Este, yo. ok. No sé si se refiere a Emma. mí. Ah, sí, Emma Turrubiet. Ujú. Es que te voy a presentar, te voy a presentar. Ok. Sí, sí, adelante, adelante. Ok. Sí, hola a todos, bienvenidos. Estamos muy felices de tener a Emanuel con nosotros. Les cuento un poquito sobre él. Emanuel es egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de nuestra facultad. Se graduó en 2019 bajo la dirección del doctor José Antonio Vallejo y actualmente cursa el programa de maestría en Ciencias con especialidad en Matemáticas del CIMBESTAF. Bueno, sus profesores lo describen como un alumno simplemente brillante y nosotros, sus compañeros más pequeños, además de eso, como una figura a la cual seguir y un compañero sumamente agradable y divertido. Asimismo, seguramente algunos de los estudiantes de matemáticas que andan por aquí alguna vez asistieron a sus ayudantías durante los primeros semestres de la carrera y podrán confirmar que también es excelente transmitiendo lo que sabe y que se nota siempre lo mucho que disfruta de las matemáticas. Entonces, hoy nos viene a contar un poquito sobre un modelo de evolución molecular. Ahora sí, adelante, Manuel. Muchas gracias por la presentación y por sus comentarios. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, obviamente, para pues compartirles un poquito de algunas cosas que he estado estudiando. Y definitivamente muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Estoy muy contento. Y la otra cosa es que también me da mucho gusto que se organicen de esta manera y que fomenten la participación, ¿no? de los alumnos que escuchen pues otras cositas, ¿no? Al tener diferentes invitados que hacen distintos temas, pues para que conozcan, o sea, eso estuvo muy bien, así que pues también mis felicitaciones a los organizadores por todo el esfuerzo. Es mucho trabajo también organizar estos eventos y pues, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues voy a comenzar. Bueno, el título pues es muy sencillo, nada más le puse algo así como un modelo de evolución molecular. Bueno, como podrán ver ahí también en los autores, pues incluye a mi asesor, ¿no? Porque pues este es un trabajo que al fin y al cabo he estado haciendo bajo su tutela, ¿no? Y, y pues nada, ¿no? Voy a seguir. Si en algún momento pues hay algún problema con que no se alcanza a ver algo o algo así, pues me dicen y con mucho gusto vemos cómo arreglarlo. Entonces, la idea de lo que les quiero platicar hoy es que hay tres ingredientes, por así decirlo, para que exista la evolución. Evolución en un sentido biológico y también en un sentido molecular, pero ahorita les explico un poquito más, ¿no? Acerca de eso. La primera es la replicación, que bueno, en realidad debí de haber puesto reproducción, o sea, la selección y la mutación. Con estas tres cosas, pues se rige la evolución de sistemas biológicos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, para que exista evolución en alguna población, pues necesitamos individuos que se reproducen. La forma más sencilla de reproducción es la replicación, similar, por ejemplo, a las bacterias, ¿no? O sea, más que nada un organismo que se duplica a sí mismo, ¿no? Bajo algún mecanismo. Obviamente hay modelos mucho más complicados que hablan sobre la reproducción sexual, ¿no? Y ahí ya tiene que ver con otras cosas. Pero aquí vamos a hablar de replicadores, porque matemáticamente son mucho más sencillos de modelar, simplemente suponer que una cosa hace copias de sí mismo, ¿no? Ahora, en general, la reproducción no tiene por qué ser perfecta. Pueden haber errores que también en este contexto, pues le llamamos mutaciones, ¿no? Y la selección va a ocurrir cuando diferentes tipos de individuos, en algún sentido, pues compiten también en algún sentido unos con otros, ¿no? Em, Ahora, bueno, pues ya ahorita es como muy conocido y muy aceptado que el código genético almacena información y los modelos de evolución se pueden plantear en este contexto. Eh,
bueno, aquí, como ya les había comentado, en este trabajo vamos a trabajar con replicadores, esencialmente macromoléculas, pero más adelante va a ir quedando claro a qué nos referimos con todo eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros un replicador simplemente es un organismo que tiene la capacidad de autorreplicarse. Ahora, hay diferentes puntos de vista sobre cómo tratar la evolución y cómo pensar todos estos tipos de cosas. Aquí en este caso vamos a asumir que la información se genera y se destruye aleatoriamente, o sea, vamos a usar un poquito de probabilidad debido a, para pensar que la información se genera o se destruye debido a mutaciones, ¿no? Que pasan aleatoriamente y que el sistema está sometido a una acción externa que promueve la selección, ¿sí? O sea, vamos a poner ahí un artefacto ahí matemático que, que va a ser como un mecanismo de selección artificial, ¿no? Ahora, este modelo que en general se le conoce como modelo de Eigen, pero en particular también modelo de Eigen-Schuster, porque Peter Schuster fue otra persona que contribuyó, no había otro modelo para estudiar de forma como convincente em, el origen de la vida, ¿no? O sea, cuáles eran los primeros organismos que se replicaron en el mundo prebiótico. Tal vez debería de explicar un poco mejor esto, así que a lo mejor en algunas diapositivas voy a escribir un poco aquí sobre las diapositivas. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay unas cosas que se llaman macromoléculas, ¿no? Que no son cosas más que moléculas químicas que tienen cierta estructura. El problema es de que alguien se preguntaba, era esencialmente el problema del origen de la vida, por así decirlo. O sea, sabemos que en un punto en la Tierra no había vida, solo había ahí muchas reacciones químicas que estaban pasando por muchísimos fenómenos que estaban ocurriendo, ¿no? Desde que la Tierra estaba en altas temperaturas, muchas cosas, ¿no? O sea, no se había formado la atmósfera, etcétera. Y sabemos que en algún punto empezó a haber organismos que ya eran mucho más complejos y en algún punto aparecieron los seres vivos, ¿no? El problema es de que todo empezó con macromoléculas, ¿sí? O sea, moléculas grandes que estaban replicándose de alguna forma. Y la cuestión es cómo estudiar qué tanto se pueden hacer más complejas, por así decirlo, cómo se pueden hacer más largas las estructuras moleculares, en este caso, ¿no? Entonces, alguien que es, bueno, fue un bioquímico alemán, propuso un modelo que en realidad es medio teórico, pero que se ha podido llevar en el laboratorio de alguna manera en reactores químicos sobre cómo interactuaban las macromoléculas. Entonces, como mencionamos anteriormente, un ingrediente esencial para que exista la evolución es la mutación, ¿no? Con lo cual habrá diversidad, que a la vez esa diversidad se somete al proceso de selección, ¿no? O sea, eso es esencialmente como lo que pasa en los sistemas biológicos. Bueno, entonces vamos a introducir una matriz Q, es cuadrada, bueno, ahí no lo puse, pero es una matriz N por N, donde Q y J va a ser la probabilidad de que una molécula de la especie I sub I produzca una molécula de la especie IJ. Bueno, entonces, a ver, aquí vamos a ahondar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos N tipos de moléculas, que en este contexto le llamamos especies. Y vamos a suponer que estas cadenas se autorreplican. ¿Sí? Entonces, precisamente como vamos a tener estas moléculas, vamos a suponer que existe probabilidad de que debido a errores de mutación, una molécula del tipo I se transforme en una molécula del tipo J, ¿no? Y esto es lo que estamos representando por este numerito, Q y sub J. Bueno, esto en cinética química, las reacciones se escriben así.
Esencialmente esto que está escrito aquí, estas reacciones químicas que dice que es replicación sin error, lo que está diciendo es de que tenemos unas cosas que se llaman monómeros energéticos que reaccionan con las especies, bueno, con las moléculas, y que esa energía que les estamos como inyectando en un reactor químico, estos ingredientes, por así decirlo, que les estamos metiendo en un reactor químico, hace que la secuencia, si no tiene error, se duplique. Y en caso de que mute, que haya una replicación con error, pues se produzca ahora la molécula que ya teníamos y una molécula de otro tipo, ¿no? Ahora, también se supone que las moléculas pueden morir por procesos de degradación, pero aquí en realidad no nos vamos a meter mucho en eso. Es esencialmente lo que queremos hacer. Sí, es como si tuviéramos aquí una cajita, que es un reactor químico y tiene una entrada donde entran monómeros. Aquí entran, Aquí está, aquí viven nuestras cadenas, nuestras moléculas, se están replicando. Y bueno, más adelante le vamos a poner, ahorita les voy a contar que le vamos a poner otra cosa aquí, que es un flujo de evacuación. Pero bueno, no importa. Esa es la idea, más o menos. Bueno, además vamos a suponer que no nos podemos salir de las N especies que están reaccionando. O sea, esta ecuación que está aquí que dice que la suma de los, y aquí no era en mayúscula, era en minúscula, bueno, me equivoqué, que las sumas de estas probabilidades pues da 1, ¿no? O sea, tiene que ser una de esas. Si ocurre mutación, pero puede ocurrir mutación, pero tiene que caer en alguna de las que ya tenemos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, vamos a suponer que xi de t es mayor o igual que 0 y va a denotar la concentración relativa de una especie. Sí, es como el porcentaje, por así decirlo, de la cantidad de moléculas que hay de esa especie. Y bueno, en el tiempo t, ¿no? Y vamos a definir las constantes e y como a menos de i. Ay, discúlpenme, no les dije que era i aquí. Aquí los AI es una cosa que le vamos a llamar tasa de aptitud. ¿Sí? Así en inglés se le llama fitness a esto. ¿Sí? Fitness value, como valor de aptitud. Que esencialmente quiere decir qué tan rápido se replican las moléculas de alguno de los tipos, ¿no? Sí, entonces ahora sí, ya, lo siento por no haber explicado eso. Bueno, y sí, la diferencia entre la tasa de aptitud, que es qué tan rápido se pueden reproducir esos organismos, o sea, esa especie, menos la tasa de degradación es lo que le llamamos productividad. Bueno, como ya les comentaba, al reactorcito químico, en realidad en este modelo, se supone que tenemos una cosa así. Aquí están entrando los monómeros que permiten que haya energía y material suficiente para que se puedan replicar. Y aquí le vamos a agregar una cosa que le vamos a llamar flujo de evacuación, que es este phi de t que digo aquí. La cuestión es de que se le pone ese flujo de evacuación para para hacer que la población total que está aquí sea constante. El hecho de que hagamos que la población se mantenga constante quiere decir que, por ejemplo, en biología es como ponerle un límite a los recursos, ¿no? En el medio ambiente, en el ecosistema, poner un límite de los recursos, fuerzas que simplemente pueda haber una cantidad determinada de organismos, y entonces eso es lo que les comentaba antes, que va a formar un mecanismo de selección. Esto en realidad es un artefacto matemático para transponer la idea de qué es selección a hacerlo con ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que la población total se mantiene constante y en ese sentido, por eso vamos a suponer que las X sub i en realidad eran concentraciones, eran como porcentajes, porque vamos a pedir que siempre sumen 1. En este caso, a esta condición se le llama, se le denota CP o Constant Population en inglés, o sea, que quiere decir que la población es constante, ¿no?
Ahora sí ya, después de tanto choro, ya ponemos el sistema de ecuaciones, ¿no? El sistema de ecuaciones de Eigen-Schuster, o el modelo de Eigen-Schuster, dice lo siguiente. Lo que vamos a suponer es que el cambio en la concentración de la especie I sub I es, si quieren aquí, vamos a escribirlo de esta manera, xi sub I, xi menos di. En realidad es muy intuitivo. Esto es, los que ya tenía de la población de tipo I, ¿qué tantos hay? Esta es su concentración. Lo multiplico por la probabilidad que se replique correctamente, que es Q I sub I. Y eso se multiplica por qué tan rápido se replican los organismos del tipo I. Le resto D sub I por X sub I, o sea, le resto los que se están muriendo o degradando en este caso, le resto la degradación. Luego, le sumamos los organismos de tipo J que por un proceso de error en la replicación mutaron a los de tipo I. O sea, acuérdense, QJI es la probabilidad que una molécula una molécula del tipo J se transforme en una molécula del tipo I. Y eso pues por la tasa a la que se replican las moléculas del tipo J. Y finalmente le restamos el flujo que lo suponemos que es directamente proporcional a la especie, a cada especie. Y este flujo es lo que es el artefacto que estamos metiendo para que la población se quede constante. Bueno, este flujo en principio se propone así, pero se puede determinar exactamente qué es lo que necesitamos para que se cumpla la condición. Lo que hay que hacer es usar la condición de la población constante y sumar todas las ecuaciones que suman un 1 y bueno, se puede despejar. La cuestión es de que para propósitos de esta charla ya supongamos que ya es así, ¿sí? Y como les había dicho, estas constantes E sub I se llama, es la tasa de productividad, ¿no? Entonces, el flujo es la productividad promedio, esencialmente. Ahora, este sistema se puede reescribir de la siguiente forma. Es exactamente lo mismo, solamente que para no hacer la anotación tan grande, simplemente se define el WII como esto de aquí y el WIJ como los otros términos que teníamos. Y se suman, ¿no? Se suma sobre todo los J ahora sí. Ahora, para los valores J distintos de I, a estos valores W y J se les llaman valores de mutación, ¿sí? Y ya escrito de esta forma, así ya específicamente, eso es lo que se llama el modelo de Eigen-Schuster, ¿sí? Este modelo es muy, muy conocido, se ha trabajado bastante. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Porque, pues, la primera vez que uno ve un sistema así, así que en principio en abstracto, tú puedes decir, pues es que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, entonces vamos a aterrizar las cosas y vamos a introducir el concepto de lo que se llama una especie maestra I sub K. Una especie maestra I sub K quiere decir que vamos a suponer que existe una especie particular que por alguna razón tiene una ventaja como selectiva sobre las demás, es decir, su tasa de reproducción es más grande que las de todas las demás especies, por alguna razón se reproduce más rápido, ¿sí? Y vamos a fijar estos numeritos para el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que hay 4 especies nada más, hasta ahí todo muy bien. Aquí no vamos a suponer degradación, la ponemos como 0, no nos interesa ahorita mucho. Y vamos a darles, por ejemplo, el valor de 1 a la tasa de reproducción a las primeras 3 especies y a la última le vamos a dar un 6, ¿no? Y bueno, como es una ecuación diferencial, obviamente para poderla resolver tiene que estar acompañado de una condición inicial, ¿no? En este caso, la condición inicial, vamos a suponer que al principio toda la población era de la especie 1, ¿sí? Molécula del tipo 1. Bueno, entonces, no sé si sabían, pero por la ecuación que les puse hace rato, de que la suma sobre J desde 1 hasta N
de Q y J es 1. Eso hace que cuando fijamos un renglón en la matriz de mutación y sumamos las columnas, o sea, este más, ay, me quedo muy feo, este más este más este, esto nos da 1. Esas matrices se llaman matrices estocásticas. Sí, porque, bueno, tienen que ver con unas cosas que se llaman procesos estocásticos, pero aquí no necesitamos saber eso, o sea, solo necesitamos saber que si la sumo agarro un renglón y lo sumo por columnas, da 1. O sea, es lo único que necesitamos saber. Y bueno, pues nada más para seguir la notación estándar, pues se llaman matrices estocásticas. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos una matriz con poco error de mutación. ¿Qué significa que tenga poco error de mutación? Pues que en general las entradas Q y I, o sea, las de la diagonal, son muy cercanas a 1. O sea, esto quiere decir que en general cada una de las especies se replica a sí misma con fidelidad, por así decirlo, por usar esa palabra, con cierta fidelidad. Y vamos a suponer que la matriz Q2 tiene mucho error de mutación, ¿no? Como esto, o sea, si ven, pues en realidad fuera de la diagonal también tenemos valores pues como significativos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una simulación numérica de esto? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando tenemos poca mutación, simplemente pues no hay nada que hacer. Las especies del tipo 4 que tiene la tasa de replicación más grande de todas, simplemente pues les gana. Y no importa que la condición inicial haya sido que empezáramos con totalmente puras moléculas del tipo 1, simplemente todas desaparecen y la del tipo 4 le gana a todas y pues ahí eso sería el concepto, por así decirlo, matemático de selección, ¿no? Ocurrió un proceso de selección y la que sobrevive es la molécula del tipo 4. ¿Y por qué sobrevive? Porque tiene la tasa de replicación más alta. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si la matriz Q2 tiene mucho error de mutación, entonces al final lo que ocurre es que todas las especies sobreviven y coexisten en alguna proporción, ¿no? O sea, simplemente, y si se fijan, la especie 4, que es la de este color como rosita, que es esta de aquí, ni siquiera es la que termina siendo como la que le gane a las demás, ¿no? Que tenga mayor concentración. Entonces, bueno, pues ahí ya las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿no? Si hay poca mutación, pues lo usual gana el más apto. Si hay mucha mutación, todo sobrevive. Entonces, vamos a ver más o menos, pues, más que nada esta charla la quise enfocar en contarles más o menos qué técnicas, qué cositas se usan al estudiar este tipo de modelos ya que son aplicados, ¿no? O sea, cómo se usan las herramientas que nosotros aprendemos en nuestros cursos de matemáticas para empezar a obtener conclusiones, ¿no? Acerca de los modelos. Entonces, primero vamos a definir esta función psi de t, que es la integral de 0 a t del flujo, ¿sí? El flujo de evacuación. Entonces, se puede hacer este cambio de variable que tenemos aquí. Y bueno, por la magia del cine y la televisión, si lo hacen bien, resulta que llegas a que ahora en el sistema de alguien se puede escribir en términos de las variables y, pero resulta que es lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque los W y J no dependen de las concentraciones, en principio, ¿no? O sea, estamos suponiendo que simplemente son ahí unas constantes de mutación, ¿no? Entonces, este cambio de variable permite llevar el sistema de alguien que, a ver, me voy a regresar así rapidito, nada más para recordárselo. Bueno, en general estaba escrito así y después lo escribimos así. Este sistema en principio es no lineal, ¿no? Porque el flujo habíamos dicho que el flujo era la suma de los EIs que son constantes, pero por los X
Y bueno, para que no haya confusión, lo voy a sumar sobre j. Era esta suma, ¿no? Hasta n. Bueno, obviamente esto depende de t, porque las x dependen de t, las concentraciones. Entonces, esto es no lineal, ¿sí? Y definitivamente tratar problemas no lineales es mucho más complicado a veces que los lineales, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver si tienes una forma de llevar tu sistema a uno lineal. Aquí hay un cambio de variable milagroso, que es ese, y que hace que entonces el sistema que teníamos que era no lineal se transforme en un sistema lineal. Bueno, hasta ahí, todo bien. Bueno, resulta que además, como habíamos... Ajá. ¿Puedes recordarnos qué eran las Ys o las acabas de introducir? Ah, sí, las introduje con este cambio de variable. Ok, nada más. Sí, o sea, simplemente, bueno, la exponencial, acuérdense que es una función que nunca se anula, ¿no? O sea, entonces, aquí yo puedo escribir yk de t igual a x de psi de t, o sea, pasando esto para acá, xk de t, ¿sí? Ok, gracias. Es eso, nada más. Sí, perdón, tal vez no lo dije claramente. O sea, bueno, el cambio de variable es de ahí uno puede también tener las y's, o sea, hace el cambio de variable, usa pues obviamente el sistema que ya se tenía y se llega a que es lineal. Pero más aún, por la constricción que teníamos de que la población debe ser constante y sumar 1, entonces de acá del cambio de variable, si aquí sumamos sobre todas las k, por ejemplo, como lo tengo escrito aquí, si sumamos sobre k, esto me da 1. Aquí también me queda la suma sobre k. Puedo sacar esta funcioncita de aquí fuera de la suma. Y puedo despejar que la exponencial de psi de t es la suma de las ycas. ¿Sí? Entonces, aunque todavía no he resuelto el sistema, simplemente así sin resolverlo, puedo empezar a sacar algunas pequeñas conclusiones, ¿no? Entonces, del hecho de que podemos despejar la exponencial de psi, hace que si nos regresamos, podamos escribir las soluciones del sistema original como la késima solución y sub k entre la suma de todas las soluciones, ¿no? Del sistema con el cambio de variable, ¿no? Pero, pues eso es una excelente noticia porque son muchas las técnicas que se conocen para resolver sistemas lineales de ecuaciones. Entonces, en principio nos ponemos contentos y decimos, bueno, este sistema en términos de y, sí lo sabemos resolver. Entonces vamos a aplicar lo que sabemos a ese y con ese recupero las soluciones del sistema original. Ahora, no sé si se acuerdan de sus clases de ecuaciones, pero cuando tenemos un sistema que de hecho si ponemos un vectorcito aquí, y, le voy a poner la notación de vector para que sea entendible. Si tenemos un vectorcito que es y1 de t, y2 de t, y n de t. Y bueno, si tenemos este vectorcito, podemos escribir esta de aquí, esta matriz. Esta W y J en realidad son las entradas de una matriz, que están en términos de las entradas de la matriz original Q que teníamos. Pero bueno, la cuestión es que es una matriz y no es difícil convencerse que esto, si lo escribimos en forma matricial, se puede escribir así. Bueno, W matriz, Y vector. ¿Sí? Y esos sistemas, pues, como les decía, en las clases de ecuaciones diferenciales nos enseñan muchas cosas sobre qué podemos hacer cuando nos pasa esa situación, ¿no?
lo primero que nos cuentan es de que en realidad resolver este sistema se convierte en un problema de encontrar los eigenvalores de la matriz W, porque luego usamos esta técnica de usar la forma canónica de Jordan con los eigenvalores, y al final, bueno, pues se convierte en algo así como resolver exponenciales, la típica, la ecuación más sencilla, ¿no?, que tenemos. Entonces, ya que tenemos eso, acá viene la primera cuestión, ¿no? De que hay que saber equilibrar entre lo que estamos haciendo en una aplicación y, y lo que sabemos de matemáticas, ¿no? Entonces, empezamos a hacer suposiciones que en principio pueden parecer restrictivas y fuertes, pero esto nos van a dar información, ¿no? Vamos a suponer que W es una matriz no singular, o sea, que es invertible, que todos sus eigenvalores no son cero, y que además son distintos, ¿no? En cuyo caso los eigenvectores de la matriz están únicamente determinados, y bueno, la solución se obtiene de la siguiente forma. Lo que hacemos, como ya les había dicho, es escribir el sistema en forma matricial. Usamos estas hipótesis sobre los eigenvalores de W, la escribimos en forma canónica. P es la matriz que tiene como columna los eigenvalores de W, D es una matriz diagonal, y haciendo este cambio de variable, lo que llegamos es que nos queda este sistema, ¿no? Este sistema ya es un sistema desacoplado. ¿Por qué? Porque para cada entradita del vector, en realidad, como esta matriz es diagonal, pues ya nos quedan puras exponenciales. Bueno, aquí ya por cuestiones de tiempo, pues no puedo hacer todas las cuentitas. Esto ya nada más lo cuento rápidamente. Que con estas hipótesis yéndonos hacia atrás, con las otras cosas que ya sabíamos, se puede despejar completamente cuál es la solución, ¿no?, de los x, y de t. Ahí ya nada más hay que usar la condición inicial, por supuesto, alguna condición inicial. Nada más que, bueno, aquí ya no da mucho tiempo, ¿no?, de hacerlo con detalle. Pero la cuestión es que sí se puede, ¿no? Ahora, en el caso general, o sea, hicimos unas restricciones muy fuertes. En el caso general puede haber valores complejos, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero el hecho de tener un eigenvalor complejo, cuando sacamos la forma canónica de una matriz, hace que en el contexto de ecuaciones diferenciales, eso se traduce a que tengamos por ahí unos senos y unos cosenos. Sí, porque nos queda la exponencial de algo que tiene parte imaginaria no cero, y usando la fórmula de Euler, esos son unos senos y unos cosenos. Entonces, hay oscilaciones. Sí, pero también sabemos de la teoría de matrices, es que si W es una matriz simétrica, entonces todos los eigenvalores son reales, ¿no? Ahí sí, no hay de otra. Entonces, si en particular todos los eigenvalores son distintos y los ordenamos, algo que es muy importante al hacer aplicaciones o al hacer modelación matemática es saber qué pasa cuando el tiempo se nos va para infinito, que es lo que en física usualmente se le dicen los estados de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque nos van a permitir saber qué clase de fenómeno es lo que estamos modelando, o sea, qué es lo que ocurre cuando dejamos evolucionar el sistema por un tiempo suficientemente grande. Bueno, pues lo que ocurre es que si hacemos estas suposiciones, las soluciones convergen a un estado de equilibrio que se corresponde con el eigenvector asociado al eigenvalor más grande. Esto se puede hacer con el límite así de la expresión, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo no se puede. Pero aquí algo que les quiero hacer mucho énfasis es cómo empiezan a entrar diferentes herramientas de las matemáticas a hacer como el quite, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema original era, lo voy a poner en notación matricial, era de x así con una flechita, dt igual a w, x flechita, menos phi, x flechita. Ese era nuestro sistema original. Ahora, en las clases de ecuaciones siempre
te cuentan, ¿no? Que hay muchos sistemas que tienen significado físico y que entonces cuando supones que va a alcanzar un estado de equilibrio cuando el tiempo se nos va para infinito y lo que nos dicen es, mira, cuando el tiempo se va para infinito, supón que alcanza el equilibrio y en cuyo caso ya no va a haber variación temporal, esto se va para cero y analiza entonces qué significa cero igual a la ecuación que tenías, ¿no? Ahora, phi, que es el flujo, es una función escalar, entonces esencialmente aquí preguntarnos por el estado de equilibrio corresponde a preguntarnos por que el estado de equilibrio sea en realidad un eigenvector de la matriz W. Bueno, pues ahí hay un teoremazo que se llama el teorema de Perron-Frobenius, que dice que si tienes una matriz positiva, matriz positiva significa que todas sus entradas son positivas, entonces existe un único eigenvalor cuyo eigenvector asociado tiene todas sus entradas positivas. Entonces, el teorema de Perron-Frobenius nos dice que este es el único estado estacionario que tiene sentido físico. Y además que este estado no depende de las condiciones iniciales. Bueno, pues ya para no echarles tanto choro, me voy a saltar algunas por cuestiones de tiempo. Nada más les voy a explicar aquí. Entonces, si se fijan, estábamos trabajando con un modelo muy general. Tenemos una matriz de mutación con entradas Q y J. Después viene un trabajo muy importante que lo hicieron Jörg Svetina y Peter Schuster, en donde dicen, bueno, ahora sí, vamos a aterrizar las ideas. Ese es el modelo como abstracto, general, bla, bla, bla. Vamos a aterrizar las ideas y vamos a suponer que tenemos secuencias de una longitud fija en un alfabeto binario. ¿Sí? Por ejemplo, esta y así. Y te dicen, vamos a suponer las siguientes cosas, que tenemos mutaciones puntuales en cada entrada. Esto se puede poner en correspondencia, como decir, mutó un gen particular de una cadena de ADN o ARN. Y que estas mutaciones ocurren con la misma probabilidad. ¿Sí? Eso es algo importante. Entonces, vamos, por ejemplo, el espacio de secuencias binarias de longitud 5 es ¿sí? Ahí están todas, ¿no? Y usando el orden lexicográfico se pueden poner, se pueden numerar y se pueden poner en este esquema. Bueno, la cuestión es de que si consideramos lo que les comentaba, que solo hay mutaciones puntuales, que la probabilidad de mutar puntualmente en distintas entradas son eventos independientes y que la probabilidad de estas mutaciones es la misma para todas las entradas, entonces vamos a tener lo siguiente. Simplemente haciendo una cuentita de probabilidad, lo que nos queda es que entonces ahora sí vamos a tener ya un modelo exacto para la matriz Q y J, en donde decimos exactamente quiénes son estos valores Q y J. Y pues resulta que va a ser, a ver, Q es la probabilidad de replicarse correctamente. Sí, o sea, entonces, la probabilidad de que una de estas secuencias que están numeradas, por eso uso los índices IJ, que están todas numeradas, muten una secuencia del tipo J, pues esencialmente es preguntarnos en cuántas entradas son distintas, que es un numerito de I, J, y multiplicarlo por 1 menos Q, y multiplicarlos en donde se replicó correctamente. Ese numerito de IJ es lo que se llama la distancia de Hamming entre las secuencias I y la secuencia J. La distancia de Hamming solo cuenta cuántos números de entradas en dos secuencias son diferentes. Entonces, esa se llama matriz de Svetina-Schuster. Y esta matriz se pone bien, pero bien interesante. O sea, lo que ocurre es de que entonces podemos empezar a hacer simulaciones numéricas con distintas condiciones iniciales y nos tomamos distintos parámetros de mutación. Si hay poca mutación, no ganamos mucho, esencialmente vuelve a ganar la especie más apta, pero por ejemplo, fíjense lo que pasa acá. Acá pasa una cosa ya más interesante. Si ponemos un parámetro de mutación 1 medio, como en la figura D,
Entonces, todas las especies convergen a todas, ¿cómo se llama? Valer lo mismo. O sea, a eso va convergiendo el sistema, ¿no? O sea, todas llegan a la misma concentración y ya se quedan ahí. Bueno, aquí es donde vamos a llegar, bueno, esto me lo voy a saltar, esa es otra simulación, moviendo ahora el parámetro de mutación. Y aquí es donde se empieza a poner la cosa interesante. El problema es que nosotros queremos hacer cadenas de polímeros que en principio tienen longitudes grandes. Incluso en los casos más sencillos de virus muy, muy sencillos tienen longitud 100. Pero ¿cuántas posibles cadenas de longitud 100 binarias tenemos? Pues tenemos 2 a la 100. En general tenemos 2 a la longitud que estemos fijando. Y cualquiera que se haya metido a hacer cosas de métodos numéricos o álgebra lineal numérica o cualquier cosa, sabe que totalmente eso es gigantesco, es muy restrictivo, no podemos hacer cuentas ni numéricas, nada en matrices tan gigantescas. O sea, por ejemplo, una matriz de 2 a la 100 por 2 a la 100, o sea, esos son millones de entradas y pues no hacemos nada. Entonces, el trucazo de que también hicieron Svetina y Schuster, es decir, vamos a suponer que existe una clase de secuencias que es nada más la secuencia maestra, que para nosotros va a ser la secuencia con puros ceros. Vamos a suponer que existe una clase que tiene, la clase 1 que son las cadenas que tienen exactamente un 1 en una posición. Y así sucesivamente, la clase 2, las que tienen 2 unos, que se les llaman mutantes con 2 errores. ¿Por qué? Porque se diferencian por 2 unos de la secuencia maestra, que es la de puros ceros. ¿Sí? Entonces, bueno, para no hacérselas larga, también se puede hacer un cambio de variable, sumando sobre las clases y haciendo unas poquitas más suposiciones. Y la cuestión es de que con mucho trabajo y con algo de combinatoria se puede sacar una expresión para la nueva matriz, para una nueva matriz de mutación, pero esta nueva matriz está en correspondencia con el cambio de variable. Te dice, ahora, ¿cuál es la probabilidad que una clase de mutantes, de clase L, mute en una clase con K mutantes, ¿no? Y pues está dada por esta expresión combinatoria, ¿sí? Y el sistema vuelve a ser el mismo, nada más que ahora en lugar de preguntarnos por mutaciones entre secuencias particulares, nos preguntamos por mutaciones de clase a clase. Y la cuestión es, lo padrísimo de esta idea, es que ahora con este cambio de variable, en lugar de tener 2 a la 7 ecuaciones, por ejemplo, si nos ponemos en cadenas de longitud 7, vamos a tener 8 ecuaciones nada más. O sea, en lugar de tener 2 a la nu, este cambio de variable con estas suposiciones nos lleva a un sistema de nu más 1 ecuaciones. Entonces, es una reducción drástica del tamaño de las matrices, ¿no? Y eso nos permite preguntarnos cómo hacer simulaciones numéricas que nos den cierta información. Ahora me voy a saltar esas porque ya se fue mucho tiempo. Pero les quiero enseñar este gráfico. Este gráfico es increíble. Aquí estamos fijando la longitud de secuencias 50, ¿sí? Con algunos valores de aptitud. Este gráfico es súper famoso y da lugar a lo que se llama la paradoja de Eigen. Lo que dice es lo siguiente, esta es la interpretación. Como les dije, en este nuevo modelo donde ya estamos sacando probabilidades entre secuencias binarias, lo que pasa es que tenemos un parámetro que le llame U, que es la probabilidad de que no se repliquen correctamente, o sea, que haya mutaciones puntuales. Cuando se hace el cambio de variable con las clases de ecuaciones, pues entonces tú puedes preguntarte, oye, ¿y cuál es el estado de equilibrio al que evoluciona el sistema para cada parámetro mu de error, que es un numerito entre 0 y 1, porque es 1 menos la probabilidad de replicarte correctamente en una entrada? Bueno, pues lo que sucede es esto, ¿no? Que es una paradoja. Lo que sucede es que si empiezas a incrementar el parámetro de error,
todo va bien, se van llegando a estas cosas que se llaman cuasiespecies y que se pueden poner en correspondencia con un estado de equilibrio, pero llega un parámetro de error distinguido, así donde hasta aquí todo bien y tenías una forma de interpretarlo como evolución, y aquí llega y lo patea una mosca y todo se rompe, y el sistema ya no evoluciona como quisiéramos. Se llega a que todas las especies sobreviven, pero eso definitivamente no es lo que queremos, porque eso no nos habla de ningún tipo de mutación. Entonces, eso se puede analizar matemáticamente, también con algunos truquitos. Y la cuestión es a la que se llega haciendo unas cuentas, es que para que no ocurra esa ruptura de la gráfica, entonces la longitud de las secuencias tiene que estar acotada por este número. Aquí A es la aptitud de la secuencia maestra. Pero esto es muy malo porque en general uno hace experimentos numéricos y te aparecen que entonces para que tengas evolución no puede haber secuencias de longitud, por ejemplo, mayor a 100. Y entonces es por eso es la paradoja, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es que se originó la vida? Si para que haya evolución no podemos tener cadenas grandes, ¿no? Entonces, en principio, pues no podríamos tener cadenas como el ADN o el ARN. Entonces, ese es exactamente el problema. Si queremos que haya evolución, no puede haber cadenas grandes, pero si no hay cadenas grandes, tampoco los organismos se hacen más complejos. No podemos tener cosas como el ARN, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues llorar, ¿no? La cuestión es de que existe un espacio que se llama el espacio de los números p-ádicos, que esencialmente es un espacio que surge como una completación de los racionales, pero con respecto a un valor absoluto, que no es el de toda la vida. Acuérdense, el valor absoluto de los racionales de toda la vida es el valor absoluto de x es x, y x es mayor que 0, o menos x, y x es menor que 0, ¿no? Entonces, ¿dónde lo puse? Ajá. Entonces, se puede hacer otro valor absoluto sobre los números racionales. Si me tomo un número racional, x, se puede hacer otro valor absoluto que va así, que se llama valor absoluto p-ádico. ¿Qué es el valor absoluto p-ádico? Nos tomamos p, un número primo, y el orden p de x lo denotamos, significa lo siguiente: si x es un entero, el orden es la potencia más grande del primo que divide a x, ¿sí? Simplemente. Si x es un racional, entonces el orden de p, el orden p de x es el orden de a menos el orden de b, si x lo escribimos como a sub p con a y b enteros. Y el orden de 0 por definición es infinito. Esto nos da otro valor absoluto. La cuestión es que el espacio se puede completar usando este valor absoluto, y entonces nos queda un nuevo campo sobre los números racionales. Bueno, no sobre los números racionales. Agarramos los racionales, fijamos ese valor absoluto, lo completamos y nos da un campo que se llama el campo de los números p-ádicos. Y en ese campo todos los números se ven así, se ven como series de esta forma, donde las entradas es, por así decirlo, sacar la serie en base p de un número, ¿no? Las entradas son dígitos, los dígitos están entre 0 y p menos 1, y los números se escriben de esta forma. Y hay un teoremazo que se llama teorema de Ostrowski, que dice que todo valor absoluto no trivial sobre los números racionales es el valor absoluto real estándar, perdón, que es el de toda la vida, o 1 p-ádico. Sí, esto tiene una interpretación, ¿no? De por qué es interesante entonces estudiar estos números. Nada más que ahorita ya no voy a entrar mucho en esto. La cuestión es que entonces estos números se pueden estudiar también pensándolos como árboles, ¿sí?
Ahí también, ya usando el valor absoluto, se puede definir una métrica, podemos definir qué es una bola, qué es una esfera, y estas esferas o bolas se pueden poner en correspondencia con estructuras fractales o también con árboles infinitos. Entonces, en este espacio, en principio, podríamos tener secuencias en esta modelación de longitud arbitraria, ¿sí? En donde ahora, en lugar de tener un espacio de secuencias binarias como teníamos, por ejemplo, en el caso del modelo de Svettina-Schuster, tenemos secuencias pues que se corresponden con un número p-ádico, ¿sí? Porque noten que cada serie, en realidad, si yo sé los coeficientes, yo puedo saber también exactamente cuál es el número p-ádico. O sea, no tengo que escribirlo como serie, sino si yo conozco estos numeritos, yo sé exactamente de qué número estoy hablando, porque son únicos. Entonces, bueno, algunas curiosidades de este espacio es que las bolas y las esferas son conjuntos abiertos y cerrados. La frontera de cualquier bola es vacía, cualquier punto de una bola es su centro, es un espacio totalmente disconexo, y una muy importante es que dos bolas o son disjuntas o una está contenida en la otra. Entonces, a pesar de que es un espacio métrico, no se parece en nada a los números reales, ¿no? Pero es muy natural en cierto sentido para trabajarlo con secuencias de longitud infinita, ¿sí? Por esta correspondencia de que un número en sí es una, por así decirlo, una secuencia que la puedo pensar en el árbol, como el arbolito que les dibujé, o lo puedo pensar de otras formas. Tiene muchas interpretaciones. Aquí, por ejemplo, les hice un dibujito que simulé siguiendo un artículo que hay con la estructura fractálica que tiene la bola unitaria en el espacio Q3, ¿no? Y pues ese es como muchas copias del triángulo de Sierpinski. Ahora, ya el problema es de que en la charla yo sí conscientemente quise concentrarme en que se llevaran algo en el modelo clásico, en donde podíamos hacer algo con álgebra lineal, con lo que sabemos de ecuaciones diferenciales, porque este es el modelo p-ádico que trabajó mi asesor hace unos años en un artículo que está publicado. El problema es que para una charla para alumnos de licenciatura, pues no me pareció muy pertinente concentrarme en realmente estudiar el sistema, simplemente porque es mucho, mucho más complicado. Esta es una ecuación diferencial, pero ya sobre un espacio de Banach, donde queremos las soluciones, y eso la hace radicalmente más difícil, ¿no? Si se fijan, el modelo es prácticamente es el mismo, es tener una forma de medir las mutaciones, saber qué tan rápido se replican. Esta es nuestra tasa de aptitud, es una F por fitness, tasa de aptitud, puntual, obviamente. Aquí, esto es la concentración. Está escrito arriba. La X es la concentración de la secuencia X en el tiempo t. También restamos un flujo, que aquí está dado por esta expresión. Si se acuerdan, antes era la suma de los EIs por XY. Acá era QIJ, AJ, XJ sumados. Y el flujo, pues, entonces, no sé si se note, pero pues hay una analogía. Ya para terminar, bueno, se puede escribir como problema de Cauchy, obviamente. Y ya nada más con esto termino. O sea, ¿qué matemáticas se usan para resolver eso? Pues tienes que saber cositas de separación de variables, bases ortonormales del espacio L2 sobre los p-ádicos, qué significa hacer una transformada de Fourier en el espacio p-ádico, un poquito de teoría espectral de operadores, un poquito de teoría de operadores pseudodiferenciales, y pues en sí muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, entonces sí, en el artículo de mi asesor sí está el esquema de cómo resolverlo, pero la verdad es que tomaría mucho tiempo realmente tratar de transmitir la idea de cómo es que eso se puede resolver en este espacio. Y ya nada más analizar qué pasa aquí con las cuasiespecies. Se convierte en un problema igual que antes. O sea, el estado de equilibrio se convierte igual que antes en un problema,
de cómo sacar eigenvalores que tienen un eigenvector que tienen un significado físico. El problema es que aquí ya hay que usar técnicas de análisis funcional no lineal, que en realidad tiene que ver mucho con topología, y es estudiar qué significa que unas cosas que se llamen conos se queden invariantes bajo la acción de un operador lineal compacto y bla, bla, bla. Entonces, ya vi que ya es como momento de, tal vez ya hasta me extendí un poco más de lo que debería. Y con esto termino, o sea, simplemente les quería transmitir que el brinco en ciertos problemas aplicados entre modelarlo con lo que sabemos a modelarlo en un esquema un poco más realista, en donde tienes menos restricciones, también es un salto ahí cuántico entre las matemáticas que tienes que aprender para poder hacer algo, ¿no? La moraleja es que hay que saber mucho de muchas cosas, de análisis funcional, de teoría de la medida, análisis armónico, topología, álgebra, todo es importante. Y pues eso, ¿no? Ojalá que se hayan quedado al menos con la idea de que hay modelos que pueden llegar a ser muy interesantes, que dicen algo del mundo real y que la forma de arreglar ciertas paradojas que han aparecido y de las cuales no sabemos la respuesta, pues es con muchas matemáticas, ¿no? Y ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por estar aquí y compartirnos lo que haces. Hagan sus preguntas por el chat. Y yo se las cuento a Emanuel. Recuerden que pues él es exalumno, así que también pueden hacer sus preguntas, no sé, sobre alguna duda que ustedes tengan. A mí me quedó duda en la paradoja que explicaste, porque no recuerdo bien qué interpretación le dabas a las secuencias de ceros y unos. Mira, Sí. de hecho, el doctor Hill dice, la paradoja no puede sugerir que el modelo es erróneo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y es que ahí es donde entra la cuestión. En organismos muy sencillos, como los virus, las secuencias ARN virales, o sea, como sabemos, hay virus que, bueno, los virus esencialmente son unas cosas que no tienen ADN propio, lo que tienen es ARN, y usan a los huéspedes para replicarse, ¿no? Entonces, la cuestión es de que sí se han hecho experimentos con virus muy sencillos que tienen longitud, por así decirlo, 80. Y se han hecho experimentos en el laboratorio en donde sí se ha podido observar que a ellos también les pasa esta cuestión de la paradoja de Eigen. O sea, que si se les empiezan a administrar ciertas sustancias o sea, empiezan a simular ciertas reacciones químicas en tubos de ensayo con una población de virus, sí se ha visto que si provocas que se les aumente poquito la tasa de mutación, entonces simplemente explotan y los virus mutan demasiado y entonces ya no hay, no hay nada que hacer. De hecho, eso es interesante porque lo que nosotros le decimos una especie en el sentido así ahorita moderno de la biología, una especie esencialmente lo identificamos con una cosa que tiene un genoma muy estable, ¿no? Que casi no muta, o sea, y las mutaciones no son importantes para la selectividad. Por ejemplo, un ser humano, o sea, que alguien tenga los ojos azules o alguien los tenga verdes o alguien los tenga color marrón, en principio no hace diferencia para que exista selección natural, ¿no? O sea, como que ese gen en sí no dice mucho. Y más allá de eso, pues nuestra fisonomía es muy estable en la reproducción. Entonces, las especies de lo que nosotros decimos, una especie en el sentido moderno biológico, es una cosa que está por aquí, es una cosa que casi no muta y casi todos los organismos se concentran en ser casi idénticos. Pero lo curioso de los virus es que los virus viven por acá. Los virus
por una cuestión biológica para sobrevivir ante los sistemas inmunológicos, todo el tiempo están mutando mucho. Y sí se ha observado para esos organismos tan sencillos que ocurre exactamente esta cuestión de, este se le llama, no lo dije, a lo mejor porque ya no hubo tiempo, pero eso en inglés se le llama error threshold, o el parámetro de error, a este valorcito. Y lo curioso es que incluso hay vacunas que se diseñan para llevar a los virus que están en una tasa de mutación alta por cuestión de supervivencia entre los sistemas inmunológicos, a provocarles una variación muy pequeña al introducirles alguna sustancia ahí que haga que muten un poquito más y totalmente se rompen. Aquí ya no hay esta variación y esta evolución biológica y nuestros sistemas inmunes entonces se pueden defender. Pero en los organismos complejos, digamos, un ser humano, etcétera, no se cumple. Esa es la cuestión, entonces es como de dónde quedó la bolita, ¿no? Los organismos menos complejos que conocemos como los virus sí obedecen esto y los complicados no, entonces ¿en qué punto evolucionamos, por así decirlo? O sea, ¿en qué punto pasamos de que hubiera solo moléculas muy sencillas o organismos muy sencillos a que hubiera organismos con genomas gigantescos? Ah, sí, y respecto a lo que yo te había dicho de esta interpretación que les dabas a las secuencias de ceros y unos, que dijiste que por esa Sí, la palabra. claro. Bueno, es que... Lo que pasa es que los genomas están escritos en este alfabeto de nucleótidos. A, G, U, C, que es la adenina, guanina, uracilo y citosina. ¿Sí? Son 4. O sea, en nuestro genoma está escrito en un alfabeto de 4 letras, por así decirlo. El problema es de que entonces hay 4, si tú dices, quiero estudiar un genoma de longitud nu, entonces tienes un conjunto de 4 a la nu, posibles secuencias distintas, que eso en principio es gigantesco porque la longitud del genoma, por ejemplo, humano ya es de millones, ¿no? Entonces 4 a algo del orden de millones, eso ya es intratable. La cuestión es de que haciendo un poco de trabajo, tú puedes llevar, que en lugar de estar en este alfabeto escrito en 4 letras, lo puedes llevar a 2 a la vez subconjuntos de 2 a la vez elementos, y que estos 2 a la vez elementos estén escritos en el sistema binario. Sí, o sea, nada más es una simplificación, pero de que en lugar de trabajar con el alfabeto de 4 letras, terminas trabajando en el alfabeto binario por simplicidad. Y entonces supones que una secuencia o un genoma, por así decirlo, es algo como 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, cosas así, ¿no? Ok. Esa es la interpretación, ¿sí? Que en realidad lo que tienes es un alfabeto y en ese alfabeto escribes secuencias, en principio finitas, y entonces empiezas a trabajar ahí, ¿no? De qué está pasando. ¿Y no pierdes información al hacer la simplificación? Por pasarlo del alfabeto de 4 letras a uno de 2 letras, no. O sea, se puede jugar con eso. La cuestión es de que de todos modos este modelo en sí es restrictivo, porque es restrictivo porque fijas la longitud antes de empezar a trabajar. ¿Sí me entiendes? O sea, en este modelo lo que no permite es comparar, eso es difícil en general, comparar dos secuencias de longitudes diferentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuviera para un organismo esta representación y para otro una más pequeña? ¿Cómo las comparo? ¿Qué significa que este se pueda convertir en este? Ese en realidad es un problema difícil. De hecho, este modelo de Eigen también se usa para estudiar el mismo modelo, o sea, idéntico. En lugar de interpretar que estoy haciendo genomas, lo interpreto como que estoy haciendo palabras en un alfabeto binario. Y el mismo modelo es interesante para estudiar una cosa que se llama evolución del lenguaje natural.
y la paradoja de Eigen se puede interpretar ahí también, pero en términos de lenguajes y gramáticas. O sea, en algún sentido de qué significa que un lenguaje evolucione. Un lenguaje formal, claro, ¿no? De ceros y unos, no un lenguaje como humano. Ok, gracias. De hecho, Emanuel López pregunta, ¿se puede utilizar este modelo para otra aplicación fuera de lo evolutivo? Bueno, fuera de lo evolutivo en el sentido biológico, sí. Como les decía, en los lenguajes, ¿no? Formales, en algún alfabeto finito. ¿Qué, qué otras cosas se pueden hacer? O sea, nadie, la cuestión es que nadie sabe la respuesta, o sea, nadie sabe cómo arreglamos el problema de la paradoja de Eigen, porque funciona para secuencias pequeñas, es en el laboratorio en tubos de ensayo con nucleótidos pequeñitos, o sea, polinucleótidos pequeños, pero no funciona para otras cosas, ¿no? Entonces es como que aquí estamos jugando. Ahora, se podría tratar este problema usando otro tipo de métricas o pseudométricas. En lugar de usar la distancia de Hamming, hay otras métricas que se usan, de hecho, en computación para saber qué tan distinta es una palabra de la otra. Y en ese sentido, sí puedes comparar incluso palabras de longitudes diferentes. El problema es que no son exactamente métricas, eso te crea problemas, te crea ambigüedad. Son pseudométricas y son métricas que tienen que ver con teoría de la información. Es que, bueno, no se los dije, pero este modelo está muy relacionado con cosas que aparecen en termodinámica, con unas cosas que se llaman modelos de Ising. Y eso a la vez está en correspondencia con unos modelos de teoría de la información, en donde lo que quieres hacer es estudiar evolución al permitir inserciones de cadenas, borrado de cadenas, o sea, contracciones, y combinaciones más complejas. Aquí nada más estábamos suponiendo que había mutaciones puntuales. No estábamos suponiendo, hay errores biológicos más complicados, como inserciones completas de cadenas en alguna posición o borrado completo de cadenas, contracciones. Sí. Entonces, pues tal vez sea interesante usar una pseudométrica para intentar hacer una aplicación más fuerte, como por ejemplo a lenguajes. Sí. Ok, gracias, Emanuel. De hecho, la misma persona, Emanuel López, pregunta, entonces, ¿en teoría podría servir para codificación y encriptación? No, o sea, o al menos tal vez no lo sé, o sea, la respuesta más honesta es que no lo sé, pero no me lo parece porque en general no es que nosotros estamos suponiendo que los genomas ya están codificados en un cierto alfabeto y que evolucionan, ¿no? Pero evolucionan en un sentido muy concreto, como de mutaciones puntuales. Pero para poder codificar algo, o sea, cuando tú quieres decir codifique algo, tienes que tener como una inversa, ¿no? De saber de dónde venías. Y aquí el punto es de que una vez que dejas evolucionar este sistema un cierto tiempo, como vimos, puede haber incluso pérdida de información, que es cuando la mutación es tan grande que entonces todas las especies sobreviven en igual proporción y pues no hiciste nada, ¿no? Ese es el problema. Bien. Ricardo Bello pregunta, ¿los casos antes del umbral de error que son tratables con las herramientas clásicas son también tratables con las herramientas p-ádicas? Eso también es una muy buena pregunta. Sí, el modelo p-ádico, ahí también hay dos cosas. El modelo p-ádico es un modelo, por así decirlo, continuo, ¿no? De hecho, me voy a regresar a la diapositiva en donde está. Aquí está. Es un modelo continuo. Aquí estamos haciendo operaciones que están en términos de la convolución y otras cosas, ¿no? Ahora, hay una forma, lo que pasa es que, como ya lo dije anteriormente, el espacio p-ádico tiene una topología muy, pero muy diferente, o sea, no tiene nada que ver con la topología a la que estamos acostumbrados de los números reales. Esto tiene que ver con justo esto de que los números p-ádicos se pueden
por ejemplo, en una bolita, esta es la bola unitaria de Q3. Bueno, obviamente aquí es infinito, aquí sigue. Se pueden poner en correspondencia con ciertas jerarquías, porque este hecho de que una bola, las bolas o sean disjuntas o una esté contenida en la otra, hacen que las bolas en realidad cumplan cierta jerarquía, ¿sí? O sea, si me tomo la bola unitaria, puedo meter una bolita más pequeña, 3 bolitas más pequeñas que a su vez tienen 3 bolitas más pequeñas cada una dentro, y así sucesivamente me podría ir. El hecho de que tengan esa jerarquía hace que sea posible ciertas discretizaciones del modelo. En este caso, este modelo se puede discretizar de una manera muy precisa, y al discretizarlo, esencialmente recuperamos el modelo de Eigen que teníamos, el clásico, el de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque en los p-ádicos hay unas funciones que son una clase muy importante de funciones que se llaman funciones localmente constantes, ¿sí? Que son constantes en bolas. Y la topología hace que esas funciones que sean constantes en ciertas vecindades sean continuas, ¿sí? Aunque den como brincos, o sea, en nuestra intuición de los números reales puedes decir, pero ¿cómo va a ser continuo si tienen como brinquitos? Valen diferentes constantes en diferentes bolas. Bueno, pues acá resulta que son continuas, ¿no? Y eso te puede te da una noción de que las secuencias que sean puntos de una bola, que estén muy cercanos, les puedes asociar una aptitud, la misma aptitud para todas esas secuencias. Y haciendo una cosa con esas funciones en un sentido muy preciso, se puede discretizar el modelo y se recupera el de antes, solamente que lo único que sí va a pasar es que la matriz entonces ahora va a depender de la distancia p-ádica, ¿sí? Ya vas a tener aquí unos índices, le voy a poner i menos j, porque, pero va a ser la distancia p-ádica, no la distancia de Hamming. Entonces, o sea, digamos, si lo discretizas, vuelves al caso como clásico, por así decirlo. Si lo trabajas así, sí puedes decir ciertas cosas sobre la existencia de las cuasiespecies y sí puedes hacer un análisis similar sobre la paradoja. Y la respuesta es que la paradoja es distinta. Acá el parámetro es mucho menos restrictivo. En principio, el parámetro de error podría moverse un poco más, tiene más libertad. Bien, muchas gracias, Emanuel. ¿Alguien tiene otro comentario, pregunta para Emanuel? Pues creo que ya no hay más preguntas. Sí, tenemos una de Ali. Okay. ¿Qué te motivó a estudiar esto de los modelos de evolución? Bueno, la motivación en sí en general es que yo estaba buscando hacer una cosa que tuviera que ver con aplicaciones. Ahora, aplicaciones hay muchas, ¿no? Pero entonces ya estando dentro del Simvestab, empecé a trabajar con mi asesor y él me platicó que tenía un trabajo en donde había estudiado esto, ¿no? Y entonces, pues él me propuso pues leer acerca del tema. Digo, antes de estudiar su modelo que ya se encupé, que es mucho más complicado, sino, o sea, estudiarlo, los casos clásicos y ver si me interesaba. Y pues sí, o sea, me parece un problema que es muy interesante. Bueno, a mí en este caso me parece muy interesante. También por el significado biológico y sobre todo porque me obligaba a no nada más estar usando cosas de matemáticas, sino también a querer hacer simulaciones numéricas. Sí, o sea, una parte del trabajo que todavía no he completado es
¿cómo podría yo graficar la evolución de este sistema, pero ahora sobre el espacio de los números p-ádicos? Y a mí me parecía eso muy intrigante, como cómo podría yo lograr yo una simulación numérica. Ahora, la respuesta es que es muy difícil, por muchas razones, pero ya, digamos, por ejemplo, este fractalito que programé, al menos ya te da una noción de cómo hacer una representación visual en el plano de ciertos conjuntos muy importantes como las bolas de los números p-ádicos. Y un paso siguiente del trabajo que a mí me gustaría sería como aquí simular el sistema, ¿no? De alguna manera muy precisa, posiblemente más que nada resolviendo la ecuación a mano, porque pues no hay métodos numéricos sobre el espacio de QP, y hacer una gráfica en R3 en donde levante la visualización de cómo empiezan a evolucionar las secuencias en este sentido. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me gustaría, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Como que para poder trabajar en un espacio en donde no tenga ciertas restricciones sobre la longitud de las secuencias, pues las matemáticas se vuelven sumamente complicadas, pero al fin y al cabo, como estamos interesados en hacer una interpretación, pues sin duda la parte de las simulaciones por computadora, pues es muy desafiante y a la vez muy divertida, ¿no? Entonces me motivaba eso. Sí, te responde que gracias. Ujú. Y bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, te agradecemos muchísimo, Emanuel, por estar aquí. Fue un muy buen cierre teniéndote entre nosotros. No, pues Te al agradecemos contrario. por aceptar la invitación y agradecemos a todos su presencia, el haberse conectado. Esta es la última charla, pero aún queda un pequeño concurso para que digan su dato de piso favorito. Y ese es hoy a las 5, así que si alguien todavía quiere registrarse puede hacerlo. Los premios están buenos. Y nada, gracias a todos. Gracias a Sergio, al profesor Gil, a todos nuestros invitados y a todos los que decidieron venir. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado mucho. No, pues yo nada más quiero hacer ese comentario, ¿no? De que les agradezco mucho la invitación. Obviamente me da mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias a los organizadores, porque yo sé que estas cosas implican mucho esfuerzo de parte de todos organizar este tipo de eventos y pues qué padre que estamos celebrando de esta manera, ¿no? Entonces, pues es todo. Muchas gracias. Sí, no sé si Sergio o el profe Gil quieren decir algo. Adelante. Yo sí quiero otra vez agradecerles a ti y a Sergio por todo el ánimo y por toda la chamba que se aventaron. Y en realidad más bien quiero aprovechar para mandar otra vez el mensaje que mandé al inicio para todos los estudiantes de matemáticas aplicadas de San Luis. El próximo mes les van a, les van a solicitar una reunión con los evaluadores externos y les van a preguntar acerca del modelo académico de la universidad, de los reglamentos de la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, quiero aprovechar que la mayoría están aquí conectados, pues para que por favor le echen un ojo. O sea, todos esos documentos están en línea. Entonces, léanlos, háganse un breve resumen y preparen la entrevista porque es muy penoso que a uno le pregunten algo que debería saber y que diga, ching, no lo sé. Y cuando además les dieron la información y está ahí. Entonces, nada, agradecerles a todos los expositores. Digo, aquí están Ricardo y Manuel. Muchísimas gracias por aceptar y por colaborar. Y reitero mi agradecimiento para ti, para Sergio, por toda la chamba que se echaron, ¿no? Y nada, aquí nos seguimos viendo. Bueno, sí, también yo solamente me gustaría decir que ojalá les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia o algo en lo que podamos mejorar, pues
Ahí están los correos, tanto mío, de Emma, y pues que le agradezco a todos los que nos dieron charlas y a los que asistieron. Otra vez, muchas gracias. Sale y vale. Pues entonces, gracias de nuevo y ahí nos estamos viendo. Y gracias, Emanuel. No, de nada, hasta luego. A donde estés. Saludos a todos, hasta luego. Ah, sobre los videos,